Muy buenas tardes a todos los presentes y a los que van a seguir escuchando la tesis de Salvador Allende, capítulo 4. Comencemos. Quedamos ayer vamos a recapitular un poco. Hay mucha gente que dice que en esta tesis hablan las pestes más grandes. Bueno, Allende por lo menos ha hablado cosas realmente sensatas en el cuidado venéreo. Incluso Allende tiene una cuestión bastante fuerte con respecto a la gente enferma de transmisiones sexuales, que son responsables de cuestiones sociales. O sea, prácticamente son criminales la gente que está enferma con eso, que sigue transmitiendo este tipo de enfermedades. Lo mismo los drogadictos, que también son un peligro social. Y por otro lado también está el punto de que ayer lo vimos con el caso de los homosexuales. Acá Allende habla de los homosexuales, incluso deja entre líneas que son unos desviados. Esas son las palabras que dice acá el libro, por si acaso. Entonces, justamente el capítulo que nos toca hoy en día es hablar de la raza, ¿ya? Entonces el capítulo se llama Medio ambiente, tercer factor etiológico del delito, clima, raza y delitos colectivos. Así que partamos. Medio ambiente y delincuencia. Entonces acá hay una cita de Lacassagne y dice: las anormalidades de la conducta individual son los microbios que esperan el indispensable caldo de cultivo de las condiciones sociales. En los capítulos anteriores hemos analizado los otros dos factores etiológicos de la delincuencia. Tócanos ahora precisar las influencias del medio ambiente como factor coadyuvante de la génesis del delito. Dice Ingenieros: el delincuente más anormal, más tarado física y psíquicamente, necesita encontrar en el medio las condiciones propicias a la oportunidad para delinquir. De igual manera, las condiciones del medio, aunque sean pésimas, necesitan actuar sobre un carácter o sobre un estado psicológico especial para arrastrar el individuo al delito. Entendemos por medio ambiente aquellas condiciones que promueven o sofocan o estimulan o inhiben las actividades características de un ser. Por ejemplo, el Polo Norte es un elemento significativo en el ambiente de un explorador ártico. Consigna no alcanzarlo porque define sus actividades y hace de él lo que es. Justamente porque la vida significa no mera existencia pacífica, suponiendo que pudiera darle tal cosa, sino un modo de actuar, el medio significa lo que entra en esta actividad como condición favorable o desfavorable. La influencia del medio ambiente es decisiva para ciertos individuos mediante intensas en unos casos y otras veces nula para algunos, por cierto. O sea, esta influencia está en reacción directa con el temperamento, carácter, psiquis de cada ser. Es diferente también en las distintas edades, siendo mayor en la infancia. La vida de los hombres se desenvuelve en una estrecha vinculación en tal forma, un ser tan ligado íntimamente a sus semejantes, que no puede realizar sus propias actividades sin tener en consideración la actividad de los demás. Fíjense que irónicamente acá Allende está repasando las teorías que tenemos, bueno, la gente que tiene nuestro ideal, ya que no existe ni individuo. Acá está mencionando que existe un hombre ligado, un hombre conectado a otro. Fíjense, siendo que Allende es socialista y nosotros no lo somos. Esta estrecha interdependencia de los individuos entre sí constituye lo que se ha denominado el ambiente social. Definidos los conceptos anteriores, entraremos a considerar la influencia de los diferentes factores del medio que favorecen la delincuencia. Factores físicos externos, el clima. De las estadísticas de Gerry, en Inglaterra y Francia aparecen que los delitos de estupro y los de homicidio predominan en los meses de calor, y lo mismo ha sido observado por Curtio y Lombroso en Italia. En cambio, hay un predominio notable de los delitos contra la propiedad en el invierno. Finalmente, según los estudios de Maury, podrían establecerse estadísticas que corresponderían a verdaderos calendarios generales, en los que los delitos estarían agrupados por razón de su naturaleza y de su frecuencia según las distintas estaciones. La influencia del calor interviene sin duda alguna en la producción de delitos contra las personas. Así tenemos que en Italia del Norte, la Liguria, por solo el hecho de gozar de un clima más benigno, presenta en comparación con las demás regiones un número algo mayor de los delitos personales, especialmente en lesiones producidas con un arma blanca. Gerry ha demostrado que en Francia los delitos contra las personas son en el sur doblemente más numerosos que en el centro y en el norte.
Este autor ha observado además que en Francia los delitos de esta clase son más frecuentes en los departamentos montañosos que en los llanos, acaso porque la propiedad es más activa y enérgica en los primeros. En cambio, los delitos sexuales predominan en los segundos, donde la población es más densa. Razas. Relata Lombroso que existen tribus más o menos dadas al delito. Así, por ejemplo, en la India tenemos la tribu de Sakalkaili, cuya profesión es el robo. Y cuando nace un niño varón lo consagran a la misma, cantándole 3 veces "sé ladrón". Entre los árabes hay algunas tribus honradas y laboriosas y otras aventureras, imprevisoras, ociosas y con tendencia al hurto. Los cíngaros constituyen habitualmente en agrupaciones delictuosas en donde impera la pereza, la ira y la vanidad. Los homicidios son frecuentes entre ellos. Miren, acá justamente le vuelta la cresta. No puedo leer esto, no lo puedo leer porque a esta plataforma le molesta que hables mal de esta gente. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Son la gente que vive en el Medio Oriente, pero no son árabes. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo decir? El pueblo escogido, ¿ya? Esta cita se va a referir al pueblo escogido, pero no voy a leerle el nombre del pueblo escogido porque acá YouTube es muy sensible con el pueblo escogido. ¿Ya? Esto lo está diciendo Allende, no lo dice el viejo Historia, lo dice Allende, dice: el pueblo escogido se caracterizan por determinadas formas de delito, estafa, falsedad, calumnia y sobre todo la usura. Por el contrario, los asesinatos y los delitos pasionales son la excepción. Ya. Estos datos hacen sospechar que la raza influye en la delincuencia. No obstante, carecemos de datos precisos para demostrar este influjo en el mundo civilizado. Factores sociales, barbarie y civilización. Dice Ferrero que la civilización antigua, cuyas características fueron la violencia sanguinaria y salvaje, corresponde hoy a una civilización en que desde el punto de vista delictuoso domina el fraude. Es decir, que por influjo de la civilización se ha verificado una modificación cualitativa en la criminalidad, una atenuación de la misma, más bien una disminución cuantitativa. La barbarie, por lo mismo, que implica una sensibilidad moral deficiente, una falta de repugnancia hacia los delitos, especialmente los homicidios, los cuales son a menudo objeto de admiración por considerar la venganza como un deber y la fuerza como un derecho, y aumenta los delitos de sangre y su ferocidad. Por otra parte, lleva también consigo una débil concepción de la propia personalidad, acrecentando por estos delitos que obedecen la influencia inmediata del ejemplo. La civilización ha aumentado en las relaciones y ha establecido un mayor contacto entre los hombres. Esto ha traído como consecuencia un mayor incremento de los delitos, originados estos del entrecruzamiento más íntimo y de la más estrecha vinculación entre los individuos. En esta época tenemos una gama variada de delitos nacidos de los múltiples factores sociales y existentes, algunos de ellos con caracteres exclusivos determinados por el progreso. Así, las organizaciones bancarias y financieras modernas han originado una clase especial de criminalidad. Debido a los medios rápidos de comunicación, a las contracciones burocráticas, a las actividades comerciales e industriales, la civilización tiende a engrosar cada día más los grandes centros de la población, de donde surge la inmensa mayoría de los delincuentes habituales. Hay, en efecto, una curiosa relación entre la densidad de población y los delitos, particularmente el hurto. Relación que consiste en que estos crecen cuando esta aumenta. Y así es dable distinguir una criminalidad distinta y propia entre las ciudades y las poblaciones rurales. Los delitos de los campos son salvajes y feroces, originados por venganza o codicia, y en las ciudades predominan los delitos de hurto, estafa y de sexo. Cárceles. Es un hecho probado y no discutido que la mala organización de los establecimientos penitenciarios hace aumentar la delincuencia. Es así que en algunos países las cárceles han llegado a constituir una deficiente estructura científica, verdaderas escuelas del crimen y del delito. Y es así que en algunos países las cárceles han llegado a ofrecer a los delincuentes oportunidades para conocerse, para adiestrarse, perfeccionarse, asociarse para el mal, eligiendo a sus dirigentes, jefes y cómplices a los compañeros durante la permanencia en ellas. Han demostrado mayor audacia y ferocidad, hasta tal extremo que se ha desarrollado en ciertos delincuentes la idea de considerar las cárceles como verdaderos hoteles que delinquen por solo el hecho de tener en ellas asegurada la casa y la comida.
Esto también es favorecido con un régimen penitenciario demasiado benévolo. Estas observaciones nos mueven a considerar la necesidad imperiosa de dar a los establecimientos penitenciarios una organización estricta y severa, pero esencialmente basada en los nuevos conceptos científicos hoy en boga. Condiciones económicas. Aunque paradójico resulte en apariencia, la riqueza es y siempre ha sido causa fundamental de la génesis de algunos delitos. La vida fácil y regalada, el exceso de comodidades y el ambiente ficticio que origina la supercivilización, el abuso inmoderado de los excitantes y la errónea concepción de la impunidad adquirida en base del dinero, abren día a día nuevas sendas delictuosas. Como antítesis tenemos la miseria, como el trágico cortejo de consecuencias que arrastra, cuyos caracteres son agravados hoy en día por el aspecto colectivo que adquiere. Es así como el exceso de perfeccionamiento de medios de trabajo ha dado origen al llamado maquinismo, que ha traído como consecuencia la desocupación y la cesantía en un porcentaje elevado de las masas productoras. Frente a este problema, los estados modernos se han visto obligados a desarrollar una política de cooperación colectiva, estableciendo ayuda forzosa de parte de los ciudadanos para las masas necesitadas. Por desgracia, la forma que esto se realiza, campos desocupados, albergues, trae aparejado el hacinamiento, la miseria fisiológica, el híbrido maridaje en que tienen que convivir hombres, mujeres y niños, favoreciendo en tal manera el incremento de los delitos. Enlazado directamente con las influencias económicas está la carestía de la vida en cuanto a la alimentación se refiere en las clases necesitadas. En Prusia se observó que cuanto el precio de los alimentos era muy elevado, los delitos contra la propiedad estaban muy en proporción de 44 a 39%. Y los delitos contra las personas en la de un 15,8%. Cuando el precio de aquellos descendió, los primeros bajaron de un 41% y los segundos bajaron de un 18%. La carestía hizo aumentar en Francia el 24% los delitos contra la propiedad y solamente el 1,6% los delitos contra las personas. Debes a esto hasta la psicopatología considere como causa fundamental la económica, entre otras, como origen de las características similares de algunos individuos, entre los cuales encontramos un porcentaje elevado de delincuentes. A este respecto nos parece de interés intercalar la clasificación clínica psicopatológica de los vagabundos, dada por el profesor J. María Stape, profesor agregado de la Facultad de Medicina de Montevideo. Esta clasificación está basada en los estudios de Marie y de Monnier, en que se establecen 3 tipos de vagabundos. En ellas podemos observar la importancia que tienen los factores étnicos, económicos, sociales, como asimismo ciertos datos patológicos. Bueno, acá hay una tabla en la cual se llama clasificación clínica y psicopatológica de los vagabundos. De nuevo. A ver, acá hace dos definiciones, origen étnico y origen económico, ¿ya? Entonces, en el origen étnico están los vagabundos que son judíos, gitanos, algunos bohemios, etc. Y de origen económico, social, están los penados, los mendigos y los desocupados, etc. Entonces, por un lado está lo que es de origen patológico y se divide en vagabundaje infantil y vagabundaje de adulto. En el caso del niño está el niño normal, que es vagabundo, y el niño mentalmente anormal. Y este niño mentalmente anormal se divide en perverso instintivo y débil mental y mitómano. Por otro lado está el vagabundo adulto y dice, y son 8 puntos que dice, por insuficiencia mental, o sea que son débiles mentales, imbéciles e idiotas. 2. Por decadencia mental, dementes, seniles, paralíticos, epilépticos. 3. Por confusión mental, infecciones diversas. 4. Por excitación psicomotriz, estados maníacos, hipomaníacos primitivos y secundarios. 5. Por depresión psicomotriz, estados melancólicos, lipomaníacos primitivos o secundarios. 6. Por obsesión impulsión denominada, dromomanía, emotivos, ansiosos y constitucionales. 7. Por orden delirante, interpretadores, imaginativos y alucinados. Y 8. Por factor mórbido constitucional, o sea, el vagabundo constitucional, o sea, paranoicos migradores de Foville, migradores naturistas de Dide, maloides sociales, políticos, religiosos del Lombroso y los idealistas apasionados, etc. Ya, esa es la tabla. Luego, delitos colectivos.
En el hombre existe un embrión de instintos primitivos como el hurto, el homicidio, la lascivia, etc., que apenas están esbozadas mientras vive aislado, máximo si son refrenados por la educación, pero que se acrecientan, agigantan bruscamente al contacto con sus semejantes. A este respecto dice Lombroso que es muy interesante observar lo que sucede aún con las reuniones de personas honradas en donde, lejos de obtenerse la suma de las virtudes, se obtiene la desvalorización de estas, desbordándose impetuosas las pasiones, y también prosigue, cito, quien haya estudiado al hombre, o mejor aún, a sí mismo, en medio de los grupos sociales de cualquier género que estos sean, habrán observado cómo a menudo se transforma de honrado y pudoroso que era y que sigue siendo a solas y se torna licencioso y bastante inmoral. De una manera especial influye en la delincuencia este estado que se ha denominado el hibridismo social, en que las instituciones son desproporcionadas al grado de la civilización real del pueblo, de sus anhelos y exigencias. Observándose estos fenómenos en las grandes perturbaciones políticas, las guerras, etc. Actualmente el panorama del mundo nos habla con claridad al respecto. La postguerra, si bien es cierto que ha traído algunos aspectos de la vida un progreso evidente, especialmente lo que se refiere a la mujer, ha generado por desgracia que los individuos un exceso de espíritu de lucha. Esto, unido a la crisis económica mundial y la inestabilidad política existente, ha creado instituciones armadas con caracteres de partidos políticos que se combaten con suma violencia en diferentes países. Son como siempre aquellas desigualdades e injusticias que Aristóteles llama fuente de todas las revoluciones, las que siguen presionando a los hombres en el deseo imperioso de imponer sus principios por sobre todas las cosas, usando como argumento efectivo un valor real, lo que es la fuerza. Así se explican algunos aspectos verdaderamente trágicos que adquieren estos delitos colectivos, pues las multitudes se desarrollan con excesiva facilidad, y un fenómeno psicopatológico que eminentes psiquiatras han estudiado y que se considera como un virus de corte destructor. Nada más fácil entonces que la influencia perniciosa que sobre las masas puede ejercer un individuo con apariencia normal, y que en realidad al estudiarlo no demostraría pertenecer a un grupo determinado de trastornos mentales. La historia es propicia en estos ejemplos, y así vemos que la luz de la psiquiatría se comprende y se justifica el extravío colectivo motivado por la impulsibilidad irreflexiva de un dirigente. O sea, lo que los comunistas ahí, o sea, literalmente se están definiendo a sí mismos acá. Y así tenemos que Robespierre, Marat y otros han sido clasificados en distintos cuadros patológicos. Además, se ha observado que estos fenómenos colectivos tienen a veces caracteres epidémicos, y es por eso que cuando estallan los movimientos revolucionarios en ciertos países, estos se propagan con incremento en la rapidez y de los estados vecinos que tienen una situación político-social análoga. De los hechos tan críticos se deduce la enorme importancia de los múltiples factores del ambiente que puede dar origen a la delincuencia. Para tratar de restringir en lo posible esta influencia es necesario propender que se adopten medidas legales de carácter social. Ingeniero se expresa así, cito: es necesario sanear la zona vastísima de población mal adaptada a la vida social que vive en las fronteras del delito, sin caer bajo la acción de las leyes penales. Los malvivientes representan una etapa de transición entre la honestidad y el delito. La ley no los alcanza, pero es preciso que la sociedad se defienda de ellos y al mismo tiempo que los proteja, pues ese es el trabajo de fondo que fermenta los auxiliares de la criminalidad, y se desarrollan todos los elementos de contagio y de generación moral que preparan la delincuencia futura. O sea, está hablando acá desde el lumpen en general. No del delincuente, sino la gente que vive relacionada directa o indirectamente, o vive en un mundo de delincuencia, pero sin participar de ella. A la higiene mental, ante la realidad de estos hechos, le cae una ardua labor. Debe intensificar la cultura biológica que da a los individuos una mayor comprensión de los fenómenos humanos, permitiéndole al mismo tiempo valorizarlos en toda la intensidad y dándole, por tanto, un criterio más verídico, benévolo al juzgarlos. La higiene mental debe luchar por el establecimiento de policlínicos neuropsiquiátricos, tratando en lo posible de controlar a aquellos individuos que, si bien en apariencia no son antisociales, pueden fácilmente llegarlo a serlo, evitando dentro de las posibilidades realizables en esta forma el incremento constante y diario de la delincuencia, sea en sus aspectos individual o colectivo. O sea, literalmente delante se definió que el marxismo era una enfermedad colectiva. O sea, no lo dijo así, pero claramente lo es.
Por cierto que estimamos que estas medidas no constituyen una panacea debido a dejar una gran margen a las relaciones de los hombres entre sí y a las consecuencias que la interdependencia de los unos y de los otros trae aparejada. Encontramos a veces injustificada por tanto la expresión sentenciosa del escéptico romano que decía: virtud, virtud, tú solo eres un mito. O también se agiganta ante nosotros la comprensión filosófica de Buda cuando dice: la vida siempre es lucha. Y es la trágica lucha por la existencia la que impulsa a los hombres que tienen una predisposición psicológica definida, aguijoneados por la crudeza del ambiente, a rodear por la senda funesta del crimen y del delito. Sexta parte. Delito, delincuentes y su clasificación. Organización científica de los establecimientos penales. Observaciones. El delito, el delincuente y su clasificación. Capítulo 1. Y acá hay una cita de Lasagne. Dice: cada sociedad tiene los delincuentes que se merecen, y es preciso no merecerlos. Seguramente no existe en el campo del derecho un concepto que haya sufrido una evolución más completa que el delito. En la antigüedad los griegos consideraban como principal fuente de subsistencia la piratería, y en ciertas islas de la Oceanía el asesinato era un acto honroso. Entre los espartanos se castigaba al ladrón cuando se le sorprendía, no por el hecho de robar, sino por su impericia. Para los íberos, robar era una hazaña digna de alabanza. Como se ve, es muy cierto que aquella de que lo del derecho penal es relativo en el tiempo y en el espacio. Uno de los primeros que modificó esa idea de la concepción del delito y de la pena fue César Beccaria, figura prominente de la escuela o tendencia penal llamada clásica. Según los clásicos, el hombre está dotado de libre albedrío y como tal es responsable de sus actos, y las penas tienen por objeto retribuir el mal causado por el delito y como efecto impedir el aumento de la delincuencia. Niegan asimismo que existan diferencias, características anatómicas y psicológicas entre el delincuente y el hombre normal. Consideran el delito como un simple hecho antijurídico, no atribuyendo importancia a las condiciones orgánicas y mesológicas que contribuyen a su determinación. La pena está proporcionada a la gravedad de los efectos del delito y a la apreciación caprichosa de las intenciones del que lo comete, prescindiendo en su ponderación el valor de las causas determinantes especiales en cada caso. En suma, la escuela penal clásica establece categorías desiguales de delitos y considera que los delincuentes, por estar dotados de libre albedrío, son responsables de los actos delictuales que cometen. En los albores del siglo XIX surge la escuela positivista. Esta escuela afirma que existen diferencias orgánicas y psicológicas que distinguen al delincuente de los demás hombres. Propagó la nueva doctrina. César Lombroso, quien estima que el delito es un fenómeno no natural que debe estudiarse en su agente mismo desde el punto de vista orgánico y psicológico. Viene enseguida Enrique Ferri, gran sociólogo, quien completa la obra de Lombroso llegando a la conclusión de que el delito es un fenómeno de origen complejo, a la vez biológico, físico y social. Sintetizando, tenemos que Lombroso afirma que el delito es un fenómeno natural propio de la constitución orgánica y psíquica del individuo. Garófalo, gran conocedor de la psicología humana, ve en el delito con un atentado a los sentimientos. Afirma que en el fondo de todo ello existe siempre una lesión de aquellos sentimientos que tienen una raigambre en el corazón humano y que a la larga constituyen un sentido moral de la sociedad. Define entonces el delito como la ofensa a los sentimientos profundos e instintivos del hombre social. Falta, empero, un elemento que es a la vez fundamental en la perpetración de todo delito, y es el egoísmo humano. Es así que podríamos decir que el delito es todo acto que el hombre manifiesta su egoísmo con lesión de la personalidad ajena. En realidad es imposible tratar de definir en pocas palabras y con absoluta precisión el concepto de delito, ya que su etiología es diversa y los factores que lo generan y el orden individual y colectivo, herencia, medio ambiente, individuo, son diferentemente apreciados por las distintas escuelas. A continuación expondremos la clasificación de los delincuentes según las diferentes escuelas. Establecido por la escuela clásica que los delincuentes, a excepción de los locos, de los ebrios, tienen todo el libre albedrío, toda la clasificación de ello en distintas categorías, y por sus particulares caracteres antropológicos era absurda y en realidad no tuvieron ni siquiera una idea al respecto. La escuela positivista propuso diferentes clasificaciones como la de Tollmanch, Masle, Lombroso y Ferri. Citaremos la de Lombroso por el chispazo genial que en ella encierra. Lombroso estableció lo siguiente: 1. El criminal de ocasión. 2. El criminal por pasión. 3. El criminal nato. 4. El loco moral.
Y 5, el epiléptico larvado. Basta analizar su contenido y extensión para distinguir el carácter exclusivo e incompleto que presenta con relación a ciertas formas de criminalidad y delincuencia de quien prescinde, y que la sociología, la estadística, la observación de las agrupaciones delincuentes de las prisiones obligan a reconocer. Sin embargo, la valoración de esta labor es inmensa, teniendo en cuenta las orientaciones y los elementos que vino a prestar otras posteriores que, deducidas de ella, corrigieron las omisiones. Analizaremos la clasificación de Enrique Ferri, criminalista y sociólogo italiano, quien, utilizando la inmensa labor de los antropólogos y las conclusiones observadas y verificadas de la sociología, afirma, después de una serie de razonamientos y de datos de gran valor científico, que la gran masa delincuente viene a clasificarse en 5 categorías. 1. Delincuentes locos. 2. Delincuentes natos incorregibles. 3. Delincuentes habituales. 4. Delincuentes de ocasión. Y 5. Delincuentes pasionales. Estimamos de cierto valor precisar algunos detalles de esta clasificación. Los delincuentes locos, esta variedad de loco delincuente presenta una carencia o atrofia del sentido moral congénita o adquirida y unida a la integridad aparente de la potencialidad razonadora con que se manifiesta. Hace muy difícil su distinción del delincuente nato, cuya condición psicológica fundamental es muy parecida. Además de los verdaderos locos, de los locos morales, integran esta categoría los idiotas, los monomaníacos y ciertos epilépticos cuyos crímenes contra la propiedad, la integridad personal o el pudor suelen guardar tan escasa relación y proporcional con el próximo, o el remoto de las motivaciones que están acusando a gritos o la perturbación mental del que los ejecuta. Los delincuentes locos generalmente son homicidas y estupradores. 2. Delincuentes natos incorregibles. Son aquellos que presentan signos más acentuados de diferenciación antropológica, con el tipo que se aprecia normal. En ellos prevalece, como observa Marro, los caracteres atávicos sobre los atípicos y morfológicos. Semejantes individuos son delincuentes, según la expresión de Freyer, de la misma manera que los otros son buenos trabajadores. Su naturaleza especial les hace repugnar las imposiciones sociales de las que se burlan y de la pena que carece para ellos de toda virtualidad intimadora de la reeducación, formando que los delincuentes habituales el mundo de la reincidencia. O sea, lo que nosotros hoy día llamamos sociópata, psicópata, esa sería el delincuente nato. Delincuentes habituales. No tienen caracteres antropológicos de gran definición, sin embargo, en ellos hay siempre algo innato que los separa de la vida normal. Esta tendencia, unida al impulso de la circunstancia, el ambiente ético y a su gran debilidad moral, les incorpora definitivamente al conglomerado del delito. Sus caracteres morbosos son la tendencia ambulatoria, la repugnancia al trabajo y la precocidad criminosa. Delincuentes de ocasión. Son aquellos que no tienen por naturaleza tendencia a la criminalidad y no incurren en ella sino por impulsiones de su condición personal, del ambiente externo, físico-social, que sobre ellos gravita. Su reincidencia en el delito es poco común. Hay sí en ellos un factor antropológico determinante sin el cual los impulsos externos no bastarían, como ocurre con el hombre normal que tiene una fuerza inhibitoria bastante para resistir a su insuficiencia. Pero mientras que el delincuente nato es mínima la acción de las circunstancias exteriores, máxima la tendencia orgánica interior, en el delincuente de ocasión es máxima la influencia exterior y mínima la influencia interior. Delincuentes pasionales. Son solo una variedad marcadísima de los delincuentes de ocasión. Está formada por los que, teniendo fuerza suficiente para resistir las tentaciones comunes, poco enérgicas, se rinden a las de mayor intensidad. Un sentimiento exagerado de dignidad, de pasión amorosa, de despecho, de necesidad de reparación del honor, son casi siempre las causas determinantes del delito. Estos delincuentes, que son raros y poco numerosos, cometen casi siempre atentados contra las personas. Ferri dice que la proporcionalidad entre estas 5 categorías no es precisamente determinable, pero que aproximadamente pueden referirse a las siguientes cifras. Los delincuentes locos y pasionales, cuya línea de separación se hace muy difícil en algunas especies, que la pasión corresponde a determinadas psicopatías, el 5%. Los delincuentes natos y ocasionales, cuyos límites de especificación también se entrecruzan y confunden en el caso que los caracteres atávicos manifestados por los últimos demuestran una génesis verdaderamente antropológica del delito inicial,
el 45%, y los delincuentes habituales el 50% de la criminalidad total. Álvaro Navarro de Palencia dice, cito, las concepciones de Ferri, hijas de la observación más detenida y minuciosa, son la quinta esencia de la teoría positivista del hombre delincuente, estudiando en su concepción psicofísica y en atención también a las observaciones morbosas que el medio natural y social presentan a su vez. La totalidad de dicho estudio, en sus variadísimas complejidades y manifestaciones, de todo punto interesante para resolver con carácter seguro e integrar el problema de la criminalidad, pertenece a la esfera de la antropología y la sociología criminales, que le dieron nacimiento. Fin de cita. Mencionaremos enseguida la clasificación de José Ingenieros, eminente criminalista argentino que, fundado en la psicopatología, la establece en la forma siguiente. Clasificación psicopatológica de los delincuentes. Bueno, acá hay una tabla y entonces aparece cuatro caracteres. Dice, anómalos morales, anómalos intelectuales, anómalos volitivos y anomalías combinadas. Entre los anómalos morales salen los congénitos, delincuentes natos o locos morales. Los adquiridos, delincuentes habituales o pervertidos morales. Y los transitorios, delincuentes de ocasión. Por otro lado salen los anómalos intelectuales, los congénitos delincuentes por locuras constitucionales, los adquiridos delincuentes por locuras adquiridas, obsesiones criminosas, y los transitorios, o sea, lo que es la embriaguez, locuras tóxicas, etc. Los anómalos volitivos, congénitos, o sea, que son degenerados, impulsivos natos, delincuentes epilépticos, adquiridos, delincuentes alcohólicos, crónicos, impulsivos. Transitorios, impulsivos, pasionales, delincuentes emotivos. Anomalías combinadas, afectivo-intelectuales, delincuentes estéticos. Intelectuales volitivas, obsesiones impulsivas. Afectivo-impulsivas, impulsivas pasionales. Afectivo-impulsivo-intelectuales, degeneración completa del carácter. Con respecto a esta clasificación, Ingeniero se expresa en esta forma. Cada una de las tres categorías fundamentales de nuestra clasificación consta de tres grupos. El primero engloba a los delincuentes más intensamente degenerados con un predominio de los factores congénitos sobre las ocasiones y de mayor temibilidad, nada poco reformables, contra los cuales deben ser más severas las medidas de secuestración. Delincuentes por ausencia congénita del sentido moral, por anomalías intelectuales congénitas y por impulsividad constitucional. El segundo grupo está constituido por delincuentes de degeneración mediana, con predominio de causas adquiridas sobre las congénitas, de temibilidad mayor que las ocasionales y más o menos susceptibles de reforma, contra los cuales la secuestración debe tener en cuenta su rehabilitación, posible para volver al seno de la sociedad. Delincuentes por perversión del sentido moral, por anomalías intelectuales adquiridas y por pérdida del control de la actividad voluntaria. Por fin, el tercer grupo se compone de delincuentes cuya conducta está ligeramente desadaptada a la vida social, con predominio de los factores externos u ocasionales en la determinación del delito y de poca temibilidad, fáciles reformables, poco peligrosos, para los cuales solo cabe pensar en la condena condicional, la secuestración en reformatorios de regímenes suaves, reeducación social y liberación condicional dentro de la pena indeterminada. Clasificación del Dr. Barbeck. Este célebre criminólogo belga ha hecho últimamente una clasificación de los delincuentes tomando en cuenta datos relativos a la familia y la herencia, y concediendo gran importancia a los factores de predisposición al crimen de orden patológico tóxico sin abandonar las perturbaciones de índole moral. Tiene para él gran trascendencia la influencia criminógena de las preocupaciones, de las emociones, de los pesares, del surmenage, que aumenta las causas de perturbación funcional del sistema nervioso. Por este camino formula una clasificación de los delincuentes basada en un elemento de causalidad y en otro que ofrece un gran interés desde el punto de vista del tratamiento penitenciario. La noción del peligro y la curabilidad del criminal. En esta forma establecen las siguientes categorías. 1. Delincuentes por influjo del medio social, sin peligro, curables por corrección penitenciaria. Primer grado, accidentales imprevistos. Segundo grado, ocasionales por influjo de la tentación.
Segundo, delincuentes por la acción del medio social de los defectos orgánicos, casi incurables, reincidentes, incorregibles, peligrosos. Deben sufrir una detención ilimitada. Primer grado, de hábito. Segundo grado, degenerados criminales. Tercer punto, criminales por taras hereditarias o adquiridas. En ello es despreciable la acción del medio. Irresponsables, peligrosos, incurables. Deben ser internados y cuidados en un asilo penitenciario. Primer grado son locos morales y segundo grado son alienados criminales. El Laboratorio Antropológico Penitenciario de la Prisión de Forest utiliza una clasificación para el tratamiento de los delincuentes. En nuestro país se utiliza la clasificación de Ferry con pequeñas modificaciones. Capítulo 2, o subcapítulo 2, mejor dicho. Organización científica de los establecimientos penales. El problema penitenciario no es cuestión arquitectónica, función de edificios, sino del alma de la organización científica, lo dijo Jiménez de Asua. Analizados, aunque en forma somera, los distintos factores etiológicos del delito, precisado lo que entendemos por tal y establecidas las clasificaciones que diferentes autores dan a los delincuentes, tócanos en este capítulo estudiar la estructura científica que debe darse a los establecimientos penales. Tomaremos como base las ideas sustentadas por eminentes criminalistas como ingenieros o Barback, y los complementaremos con los acuerdos adoptados por el Congreso de Medicina Legal y Criminología efectuado en Praga en 1930. Tiene que ser en 1930. Debemos antes declarar que nos ha tocado conocer de cerca la organización carcelaria de nuestro país, tanto en la capital como en sus provincias como Valparaíso, Valdivia y Iquique, y hemos constatado que múltiples deficiencias nacidas no tan solo con el factor arquitectónico, sino también mucho más grave de una falta casi absoluta de orientación científica. Para afianzar nuestra opinión, recordemos que no hace 20 días que el director general de prisiones ha declarado en un reportaje aparecido en un gran rotativo de esta ciudad que en su viaje al sur había ordenado la separación de los reos atendiendo a su sexo y su edad. Y esto nos da en forma clara y precisa la medida exacta de la desorganización reinante. Al dejar la constancia de estas palabras nos mueve el deseo que las deficiencias sean modificadas en lo posible. Estimamos que la higiene mental puede desarrollar una benéfica labor en este sentido por ser la única institución que en su programa de acción comprenda, analiza y estudia estos problemas en su aspecto político, económico y social, siendo por tanto la institución llamada, dada su autoridad científica, a solicitar en los poderes públicos una preocupación mayor hacia los enfermos denominados delincuentes, no tan solo en el momento de su reclusión o aislamiento del medio social, sino muy en especial cuando regresan a él. Hecho este breve preámbulo, pasaremos a detallar la organización que debería darse a los establecimientos carcelarios. Dice Ingenieros que sea cual fuera el sistema de delitos, penas vigentes, todos los establecimientos destinados a la reforma o secuestración de los delincuentes debe convertirse en verdaderas clínicas criminológicas donde se estudian los recluidos y no se omitan esfuerzos por favorecer la readaptación social de los sujetos reformables. Este es el criterio básico que debe seguirse. Insistiremos que deben aislarse los delincuentes inmediatamente de ingresados a los establecimientos penales, según una clasificación científica tomando como fundamento su pronóstico de reeducación y la posibilidad de adaptación a nuevas condiciones de vida. Esta separación puede hacerse en un mismo establecimiento o bien, lo que es mucho mejor, en establecimientos diferentes que serían 1. Prisión o colonia, según fuera urbana o rural. En ella ingresarían los delincuentes accidentales, fácilmente readaptables a la vida en sociedad, poco peligrosos o sean temibilidad mínima, cuyo delito dependiera más o menos de la circunstancia externa que la anomalía de su temperamento. Este tipo carcelario sería un reformatorio de régimen suave y propicio a la rehabilitación del preso, oscilando según las circunstancias entre el taller industrial y la colonia agrícola, y su objetivo esencial sería el delincuente de ocasión reformarse bien dotado para la lucha por la vida cuando volviera al medio social. Denme un momento para tomar agua, por favor. Esta cuestión cansa y se gasta la garganta. Cuando uno hace clase, uno no está hablando todo de seguido, hay pausa. Déjeme tomar agua. Saludos, Felino Facho. Bienvenido, estimado. Golondrina, Maggie, Tomasita. Son los únicos nombres que veo. Saludos.
que estoy cansado. Ya. Ya parece que ahí volvió la voz. ¿Dónde rayos quedé? Acá está. 2. Penitenciaría. Destinado a los delincuentes habituales, aunque todavía reformables, respondería a las necesidades de disciplinar mejor el régimen carcelario, por tratarse de sujetos cuya readaptación social es más difícil. La conveniencia de separar a estos delincuentes de las ocasionales es evidente, pues mientras en uno la personalidad moral han sufrido tan solo un desfallecimiento transitorio, en los otros hay hábitos morales antisociales cuya rectificación exige una verdadera y difícil reeducación del carácter. Tratándose de sujetos de temibilidad mediana, no es posible usar con ellos regímenes suaves que tanto conviene a los delincuentes ocasionales. 3. Presidio. Ingresaría a los delincuentes de máxima temibilidad, probablemente irreformables, con un régimen de trabajo conciliable a una disciplina severa y procurando sobre todo ofrecer de mayor seguridad para una reclusión definitiva de los sujetos que no es posible readaptar a la vida social. Esta categoría de delincuentes es la minoría de la población criminal, y son ellas las víctimas de su temperamento degenerativo congénito que, unido a las condiciones del medio ambiente, los hace antisociales en forma definitiva. Por tanto, su reclusión debe hacerse con carácter permanente. 4. Establecimientos especiales. A. Asilo de contraventores con diversas variantes deberían fundarse. A ello ingresarían los toxicómanos, los bebedores, los vagabundos y mendigos, y estarían destinados especialmente a la profilaxis, tratamiento de los sujetos antisociales aún que no han delinquido, pero que pueden estar propensos a hacerlo. B. Asilo de menores, cuya conducta antisocial hace indispensable una pedagogía correctiva y una reclusión provisoria antes de que sean legalmente delincuentes. Dice Ingenieros a este respecto: huelga insistir sobre su necesidad, solo conviene hacer constatar que la sociedad tiene el derecho de secuestrar a los menores cuya conducta sea manifiestamente antisocial o peligrosa, antes de que cometa el delito. No hay en ello restricción de libertad civil, el menor no la posee y solo se trata de sustituir la patria potestad por la tutela del Estado. Miren qué interesante, miren. Hoy día los progres que les parece espantoso, recuerden a ese profesor Soya que refuté el otro día, de que ¿cómo se llama? Los hijos y los niños son libres, que no se les debe tocar ni nada de eso. Y hay otras personas que están en contra de que los niños los metan presos, que tienen que llevarlo con psicólogo y nada más que eso. Pero fíjense lo que está citando acá Allende. Porque si lo pone acá Allende es porque él cree que es correcto, no lo pone porque es incorrecto. Fíjese, mire, vamos a repetir lo que dice Ingenieros, que a Allende le parece correcto. Dice: huelga insistir sobre su necesidad. Solo conviene hacer constatar que la sociedad tiene el derecho de secuestrar a los menores cuya conducta sea manifiestamente antisocial o peligrosa, antes de que cometa el delito. No hay en ello restricción de libertad civil. El menor no la posee y solo se trata de sustituir la patria potestad por la tutela del Estado. Yo tengo mi opinión de esto, pero ¿qué les parece a ustedes? O sea, imagínense si supongamos que hubiese Boric, pongamos un ejemplo, Boric hubiera metido preso a estos cabritos chicos que estaban en Santiago con puñales amenazando a gente, ¿ya? Obviamente mucha gente lo hubiera justificado, pero en el mayor de los casos hubieran dicho no lo pueden meter preso porque son niños, hay que llevarlo a terapia con psicólogos de menor y cuestiones de ese estilo. ¿Qué les parece esa cita? Ya, continúo. No se concibe que pueda haber inconveniente en recluir a un menor ineducado o inmoral. Fíjese, de nuevo acá dice: no se concibe que pueda haber inconveniente en recluir a un menor ineducado o inmoral, puesto que estos asilos deben ser simples escuelas profesionales sin mayor disciplina que la impuesta por el temperamento mismo de cada asilado. Hoy día los progres estarían haciendo un grito al cielo si uno pensase más o menos como lo que ponía acá Allende. Debemos dejar constancia que en nuestro país el problema del menor delincuente ha sido abordado con un criterio científico que contrasta notablemente con la negligencia observada de los delincuentes adultos. La organización de los servicios de menores cumple, pues,
en forma eficiente su cometido. Bueno, podría haber funcionado bien en los años 30 porque el Sename hoy en día, bueno, a pesar de las precarias condiciones económicas por las cuales atravesamos. Recuerden que las precarias condiciones es correcto, por si acaso. No, acá Allende nos está chamullando, estamos hablando que él escribió esta tesis en el año 31 y acá en el año 31 estaba la crisis económica del 29, la crisis del 29 que afectó a Estados Unidos. En el 31 fue donde más golpeó a Chile. No por nada Chile fue, según la Sociedad de las Naciones, el país más afectado del mundo. Del mundo. Por cierto, tengo un video hablando de eso, si a alguien le interesa. Dice, estimamos que sería conveniente que se establecieran en relación con los jóvenes delincuentes asociaciones similares a Vorstall Institution o Vorstall Association, que desde 1902 desarrollan en Inglaterra una benéfica y encomiable labor. La proposición belga aceptada en el Congreso de Praga en el año 30, en referencia con la atención de los menores delincuentes y la organización que debe dársela a estos servicios, nos parece muy interesante. Por desgracia no andaremos en ella para evitar alejarnos del tema de nuestra memoria, ya que esta la hemos desarrollado tan solo en relación con los delincuentes adultos. C. Las prisiones de procesados, que la ley presume inocentes y que no conviene que estén en la promiscuidad de los delincuentes adultos ya condenados. Hay para ello dos razones, una de justicia y otra de higiene moral. Algunos países han resuelto este problema, otros, por el contrario, permiten todavía la vida en comunión entre inocentes que están procesados y criminales invilicidos. Sin reparar en este último, pueden ser verdaderos maestros en el arte del mal. D. Maníacos criminales. Para aquellos delincuentes que sufren una alineación mental y que requieren un régimen de tratamiento médico que no es posible dar en las cárceles o establecimientos penitenciarios, estos pueden funcionar como dependencia de los manicomios comunes. En nuestro país existe un pequeño departamento para este objeto, anexo a la Casa de Orates, y sus deficiencias son múltiples, necesitando una reorganización. Una reorganización donde quede total. Debe ser un jefe de estos servicios, un médico criminalista, o sea, un médico que posea, además de conocimientos psiquiátricos profundos y preparación psicológica, sociológica y antropológica. E. Cárceles para mujeres, organizadas de acuerdo con las indicaciones especiales determinadas por su sexo. A este respecto expresa Ingenieros, en ellas debe introducirse el criterio aplicado ya en los reformatorios, procurándose que el trabajo no sea como en la actualidad, una explotación de la detenida a un simple pasatiempo. Deben enseñársele profesiones útiles y bien retribuidas a fin de que, al volver del seno de la sociedad, la mujer pueda bastarse a sí misma con su trabajo sin el complemento del robo o la prostitución. Todo está por hacer en el sentido, pues casi todos los países las cárceles de mujeres son manejadas por hermanas de la caridad o comisiones de damas, cuya buena voluntad no basta para instruir o educar a las detenidas de manera que pueden afrontar las contingencias de la lucha por la vida. Analizaremos ahora la estructura que en este aspecto administrativo y científico debe darse a los establecimientos penales. Estructura administrativa. En Bélgica se han adoptado los acuerdos tomados en el Congreso de Praga que dividen los técnicos especializados en prisiones en personal técnico inferior y en superior, estableciendo verdaderas carreras para ingresar a estos servicios. A. Personal técnico inferior. Empleados administrativos y vigilantes. Consideramos el interés de exponer algunos datos referentes a la instrucción que reciben. Su preparación comprende 2 años de estudio, donde los cuales tienen que ocupar la mañana en clases teóricas y la tarde trabajos prácticos y en el desempeño de sus puestos. Y en el primer año este personal tiene clases sobre diversas materias a saber. Ponen ciencia penitenciaria y derecho penal, reglamento administrativo, organización del trabajo, acción educativa, moral y social de la prisión, antropología criminal, higiene, psiquiatría, nociones prácticas, la cirugía de urgencia y medicina legal. En el segundo año se diferencian los cursos de empleados administrativos y de los vigilantes, no en cuanto a materias, sino atendiendo a las horas de clase. Su programa es el siguiente: acción educativa moral social, derecho penal, ciencia penitenciaria, reglamento administrativo, servicio administrativo, técnica industrial, higiene, medicina legal, medicina de urgencia, psiquiatría y antropología criminal. B.
Personal técnico superior, empleados administrativos superiores, alcaides, directores de prisiones. Este personal tiene cursos organizados sobre bases diferentes, a las cuales los empleados inferiores, con respecto a la enseñanza teórica, expondremos la materia que les pasa. Ciencia penitenciaria, derecho penal, derecho administrativo, pedagogía, técnica industrial, higiene de prisión, medicina legal, medicina nociones, psiquiatría, antropología criminal y clínica criminológica. En este curso dura 2 años y la parte práctica de él se realiza en la clínica criminológica de los laboratorios, donde se hacen pasos prácticos con enfermos. Además, el personal debe pasar cierto tiempo en distintos establecimientos como ser colonia de beneficencia, hospitales psiquiátricos, escuelas de anormales. Del detalle del párrafo referente a las clases se desprende la importancia enorme que en otros países se le atribuye a la preparación del personal técnico inferior y superior de los establecimientos penitenciarios. Importancia que se justifica plenamente desde el momento en que estos establecimientos son considerados verdaderas escuelas de reeducación, y esto por tanto exige una preparación eficiente y una conciencia exacta de sus obligaciones al personal que en ellos trabajan. Es de saber que en nuestro país por lo menos los puestos directivos sean entregados a personas que han hecho estudios en relación con estas materias, como ser técnicos especialistas, psiquiatras, criminalistas, jurisconsultos, psicólogos, etc. Dejémoslo hasta acá. Muchas gracias por estar acá. Saludo a Rosamel, Chilo, Temanolo, bienvenido, Maggie, Tomasita, Claudio Gallardo, Cristal, Apolo, Tapita para el Loro, Gaby Zamorano, Claudio, le cambié el sexo, Unión y Fuerza, Golondrina, Caldo de Caesa, Fractal, Felino Facho, Benito, no voy a caer de nuevo. Y eso, dejémoslo hasta acá. Recuerden difundir, compartir, difundan el canal con sus contactos y recuerden que a las 6 de la tarde hay video, y un video bastante interesante. Saludos MPL. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, mañana. Y si tengo tiempo también. Chao, chao. Saludos Germán Mans.